Hola, mi nombre es Giancarlos Asensio Acuña, soy consultor en KAIS Consulting Group. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar el rendimiento de un reporte Power BI. Para esta presentación hemos considerado dividirla en dos partes. En este video continuaremos con la parte 2 de este contenido, en los cuales hablaremos los siguientes temas. El primero es optimizando un reporte conectado a una base de datos SQL, en las cuales veremos las mejores prácticas para una conexión de Power BI a SQL, ya sea mediante la conexión import o direct query. Lo segundo sería ver qué herramientas de monitoreo nos pueden ayudar a nosotros a poder controlar el rendimiento de nuestro reporte, para que a partir de ello tomemos acciones en cuanto al performance de estos reportes. Al trabajar un reporte de Power BI conectado a una base de datos SQL, debemos tener las siguientes consideraciones para un mejor rendimiento. Lo primero, hay algo que se llama las preconsultas SQL, y segundo, lo que vendría a ser las consultas plegadas o el query folding. ¿Cómo funcionan las preconsultas SQL? Lo que quiere decir esto es que nosotros, al conectarnos a Power BI bajo un modelo import o un modelo importado, lo que vamos a hacer es configurar o establecer alguna consulta, algún query en SQL, para que esto sea consultado directamente a la base de datos, pero no desde la base de datos, sino desde Power BI realizar la consulta, y esa consulta me va a devolver un resultado, el cual va a ser de alguna manera importado hacia Power BI. ¿Ok? Entonces, en un modelo de importado, lo que vamos a hacer es el trabajo o el procesamiento de la información que vamos a traer hacia Power BI va a venir desde SQL. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que con Power BI podemos hacer transformaciones, ¿no? Podemos hacer limpieza de datos, podemos agregar columnas, podemos filtrar los datos que no quisiéramos. Pero también podemos hacer desde Power BI, mandar alguna consulta con estas transformaciones ya realizadas. Pero ¿quién realiza estas transformaciones? ¿Lo hace Power BI? No. En este caso, las transformaciones van a venir ya desde SQL. ¿Y cómo? Por medio de la consulta SQL. Los que sabemos y manejamos SQL, podemos hacer de repente algo parecido a una vista SQL, ¿no? En la cual puedo crear nuevas columnas, puedo filtrar información, y todo este código o este query lo puedo insertar en Power BI para que así consulte la base de datos SQL y me traiga ese resultado. ¿Ok? Lo otro también es que nosotros hagamos todo ese trabajo desde Power BI, ¿no? O sea, simplemente nos conectamos a la tabla de SQL, traemos la información y con Power BI comenzamos a procesar esa información. Agregamos columnas, filtramos, de repente agregamos nuevas lógicas, reglas de negocio, ¿ok? Pero acá hay que tener en cuenta de que este tipo de trabajo realizado desde Power BI hará que nuestro archivo o nuestro Power BI sea más pesado, ¿no? Utilice más recursos. A diferencia del primero, ¿ok? A diferencia del primero es que nosotros ya no vamos a necesitar que Power BI haga estas transformaciones, sino que lo haga el SQL. ¿Ok? Y para eso voy a hacer una demostración. Bien, ok, estoy dentro de un proyecto de Power BI, el cual va a tener una conexión SQL a una base de datos, para la cual voy a abrir un administrador de base de datos, que es el Management. Desde aquí voy a usar una conexión que sería la siguiente, y voy a conectarme a una base de datos que tiene el nombre Norway. Ok, esta conexión la voy a replicar acá en mi Power BI. Voy a usar la conexión tipo SQL Server. Voy a seleccionar el servidor y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Directamente voy a conectarme. En este caso ya reconoció mi usuario y contraseña, así que no hay inconveniente. Voy a seleccionar la base de datos Norway y voy a conectarme a ver a una base de datos que tiene por nombre Orders. Ok, vamos a buscar la tabla Orders, por acá está. Le voy a dar transformar datos para que me dirija al editor de Power Query.
Bien, desde este editor de Power Query, nosotros pues vamos a ver que están todas las columnas que me está brindando esa tabla. Desde el editor de Power Query nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos filtrar información, agregar columnas, quitar columnas. ¿Ok? Vamos a comenzar quitando columnas. Solamente, por ejemplo, voy a quedarme con las 5 primeras columnas. ¿Ok? Voy a seleccionar entonces las 5 primeras columnas, le doy clic derecho y le voy a dar ahora quitar otras columnas. Bien, entonces por detrás Power Query está haciendo un trabajo, ¿cierto? Esto es lo que siempre hemos aprendido, que cuando desde Power Query así nos conectemos a un Excel, Power Query va a comenzar a realizar este trabajo de poder hacer limpieza de información, ¿ok? Pero normalmente cuando lo conectamos a un Excel, lo que hace Power Query es trabajar con los propios recursos, o sea, con la propia memoria RAM, procesador de tu computadora, ¿ok? Para hacer este trabajo que estamos viendo. Por ejemplo, voy a filtrar, voy a agregarle una columna más. Por ejemplo, voy a agregarle una columna de año. Y voy a filtrar solamente el año 1996. ¿No? Y efectivamente ya me filtró el año 1996 de esta tabla. Entonces Power Query va haciendo estas transformaciones. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace con una base de datos SQL? En segundo plano, Power BI reconoce de que esta es una conexión SQL y a la vez nos va a ayudar a hacer que esto se mejore de manera automática. ¿Y cómo vemos que esto es así? Ok, en los pasos que se están generando en la parte derecha, vamos a ver que cada paso va a tener una particularidad o algo en común que va a identificar que esto de acá no lo está haciendo Power Query. O sea, todos estos pasos que estamos viendo acá, si bien es cierto gráficamente lo estamos haciendo desde Power Query, pero el trabajo final, el procesamiento, ya no lo va a hacer Power Query, sino lo va a hacer el motor de base de datos de SQL. O sea, quiere decir de que todo lo que hagamos acá va a enviar en segundo plano una consulta a SQL haciendo los mismos pasos que estamos haciendo acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nos posicionamos? Voy a borrar estos dos últimos pasos. ¿Se acuerdan que acá le quité las columnas? Entonces, si yo le doy clic derecho a este paso que dice otras columnas quitadas, voy a ver esta opción que dice ver consulta nativa. Cuando yo le doy clic a esto, me va a generar una consulta SQL que dice consulta nativa. Quiere decir de que esto, cuando lo mande a cargar, cuando ya termine de hacer todas las transformaciones, va a enviar una consulta en segundo plano al motor de base de datos SQL. De esta manera, Power Query ya no se va a llevar el trabajo de hacer esa tarea, sino lo va a hacer ahora el motor de base de datos de SQL. Por ejemplo, voy a agregar esto de acá, que le agregué año, a esta fecha. Ok, le acabo de agregar año. Vamos a ver si también funciona igual. Clic derecho, año insertado, ver consulta nativa. Y vamos a ver, por ejemplo acá, ¿no? Me acaba de agregar una función o una consulta que se llama DatePart, conocida en SQL, y le va a nombrar año. Entonces quiere decir que ha extraído el año de esa fecha. Entonces esta consulta nativa también me la va a enviar hacia SQL para que esto pueda procesarse. Entonces, a diferencia de Excel, cuando nosotros hacemos esto en Power Query se lleva ese trabajo, ¿no? De agregar el año, de quitar filas, de agregar columnas, pero en SQL es diferente. En SQL se genera una consulta nativa en segundo plano, ¿ok? Pero hay casos, hay momentos en que esto no va a ser así. Por ejemplo, voy a quitar duplicados por este columna que dice Customer ID. Clic derecho, quitar duplicados. Ok, me quedé sin los duplicados de esta columna. Vamos a ver qué pasa acá en duplicados quitados. Clic derecho y ya vimos que no se activa la opción de ver consulta nativa. Está bloqueada. ¿Por qué? Lo que pasa es que como esto funciona con un lenguaje de SQL, SQL no tiene alguna función o algo que nos indique que podemos quitar duplicados por una columna. Tal vez si hacemos un artificio usando agrupaciones dentro de SQL, podemos hacer esa función, pero no existe algo explícito que diga quitar columnas. Entonces de esta manera es que desapareció esto de acá, que es ver consulta nativa. Y eso es más conocido como consulta plegable o query folding. ¿Ok? Entonces estas funciones que estamos viendo que dice consulta nativa se llama query folding. Entonces siempre tratemos de validar que siempre esté activado query folding para que nuestro procesamiento de información sea más efectivo y más rápido a la hora de cargar esta información. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver algunas herramientas de monitoreo que nos van a ayudar a controlar el rendimiento de nuestros reportes, para que a partir de ello nosotros tomemos acciones en base a este monitoreo.
Estas son algunas de las herramientas de monitoreo que nos van a ayudar a controlar la performance de nuestros reportes. Por ejemplo, tenemos DAX Studio, como su nombre lo dice. DAX Studio está enfocado pues en todo lo que tenga que ver con nuestras medidas DAX que están siendo creadas dentro de nuestro reporte de Power BI. DAX Studio nos va a permitir conectarnos a nuestro modelo o dataset de Power BI y usar las herramientas que tenga este aplicativo para que podamos medir el tiempo, por ejemplo, de ejecución de nuestras medidas DAX. ¿Ok? Y a partir de eso nosotros podemos tomar decisiones, mejorar de repente esa medida DAX y poder evaluarla nuevamente, ¿no? En cuanto al tiempo que utiliza para ejecutarse. También tenemos la herramienta Bravo para Power BI. Esta es una herramienta nueva que acaba de salir hace 2 días, que es muy interesante, ya que esta herramienta nos da una vista de, por ejemplo, de qué tanta capacidad o recursos está siendo consumido por nuestras tablas, ¿no? Dentro de Power BI. Por ejemplo, yo puedo tener 3 tablas y Bravo me puede dar una vista rápida, por ejemplo, de qué tabla es la que está consumiendo más memoria, ¿no? Y dentro de esa tabla, qué columna es la que me está consumiendo más de todas las columnas, más memoria, ¿no? Y así muy parecido al visor que tenemos en Windows, ¿no? El administrador de tareas, que nos dice, por ejemplo, qué proceso o qué programas de Windows es que está consumiendo más memoria. Es una vista muy parecida en Bravo. Y luego tenemos el monitor de rendimiento, pero que está dentro de Power BI, que es este acá, el analizador de rendimiento, que de alguna manera nos va a ayudar a medir qué tanto demora, ¿no? Ejecutarse todo lo que tenemos dentro de nuestro reporte, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a evaluar si tenemos un gráfico, por ejemplo, ese gráfico, qué tanto demora en milisegundos en poder ejecutarse, ¿no? Acuérdense que cada gráfico también maneja una medida DAX, maneja también un tiempo background, que es el tiempo que utiliza para poder mostrar la gráfica, para poder traer los datos. ¿Ok? Entonces este analizador de rendimiento es muy interesante también el poder usarlo dentro de Power BI. ¿Ok? Acompáñenme a ver los siguientes ejemplos para que esto quede más claro. Voy a presentar una herramienta de monitoreo que nos va a ayudar a nosotros a consultar justamente el performance de nuestro reporte y nos va a dar una idea o un control sobre las decisiones que tenemos que hacer para mejorar ello. Bien, para esto voy a hacer la prueba con 2 tipos de funcionalidades. Primero voy a hacer una prueba entre la diferencia entre usar una fórmula de interacción. Las formas de interacción son aquellas fórmulas o funciones que terminan en X, y una fórmula normal o común, que sería una fórmula de sumar. Una tiene la fórmula sum y la otra sería sum x. ¿Ok? Para esto voy a ver cuál de las 2 fórmulas es más eficiente o más rápida a la hora de la consulta. Para esto voy a usar una herramienta que se llama analizador de rendimiento, y eso lo podemos ver acá en la pestaña ver, analizador de rendimiento, en la parte derecha. ¿Ok? Este analizador de rendimiento va a comenzar a analizar qué tanto se demora esto en procesar, ¿no? Ya sea la fórmula o la tarjeta de visualización, ya que para poder analizar el rendimiento analiza varias cosas, ¿no? 1 sería la ejecución de la fórmula, 2 qué tanto demora en mostrarse en la visualización, ¿ok? Y eso lo podemos hacer acá. Iniciar grabación. Entonces esto va a comenzar a grabar y ahora voy a darle clic donde dice actualizar objetos visuales. Bien. Esta tarjeta se llama Zoom X y esta tarjeta se llama Zoom. Entonces acá en la parte derecha vamos a ver eso. Está Zoom X y Zoom. ¿Ok? En la parte más a la derecha me va a decir la duración que ha tenido estas fórmulas. ¿Ok? ¿Qué tanta duración en milisegundos ha ejecutado para poder mostrarse, ¿no? Solamente para corroborar que la fórmula es Zoom X y Zoom. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo el Zoom X, que es un X de la tabla Orders por la columna Order ID, y la otra es un Zoom de la columna Order ID también, pero ya no la X. Entonces, lo que habíamos visto en el anterior video era de que las funciones de interacción son más costosas, van a hacer que use más recursos Power BI. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a desplegar este que dice Zoom X y este que dice Zoom, y interiormente vamos a analizar qué cosas se está ejecutando por detrás de esa visualización. Por ejemplo, para Zoom X se está ejecutando algo que se llama consulta DAX. La consulta DAX es la fórmula DAX que yo uso
para poder mostrar esta visualización, en este caso el zoom X, y esto me consume 33 milisegundos. Por ejemplo, en la parte de abajo que dice zoom, esta es una tarjeta que utiliza como consulta DAX Zoom y me muestra un total de 16 milisegundos. Entonces la que me consume más es zoom X. ¿Ok? Y este es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, imagínense una fórmula DAX más compleja que use una fórmula de interacción como zoom X. Va a ser más costosa y por lo tanto te va a demorar más. En todo caso, para que se saquen de dudas y analicen qué es lo que más les está consumiendo dentro de su reporte, pueden usar este analizador de rendimiento para analizar, en este caso, las visualizaciones y las medidas DAX que ustedes van creando. ¿Ok? Otro ejemplo es la información que mostramos en una gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica de acá yo estoy mostrando un top 10 de clientes que más compraron. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, ¿no? Uso una dimensión clientes y arrastro el total de venta que estos clientes han comprado, pero en este caso voy a hacer un top 10. ¿Ok? Puedo hacer un filtro dentro de la visualización que se llama top N y solamente voy a poner los 10 primeros clientes que más compraron. ¿Ok? Y en la segunda visualización voy a considerar prácticamente todos los clientes. Bien, voy a quitar este filtro y le voy a dar a aplicar. Bien, entonces uno es top 10 y otro es all customer, o son todos los clientes. Para esto voy a borrar y voy a darle a actualizar nuevamente. ¿Ok? Bien, por ejemplo, acá nosotros lo que debemos analizar es qué tanto demora en presentar la información a estos clientes. Por ejemplo, este que dice top 10, acá donde dice presentación visual, me demora solamente 19 segundos. Y el de abajo, el que dice All Customer, me demora 33 segundos. ¿Ok? Quiere decir de que la gráfica que mostró solamente los 10 clientes, top 10 clientes, demoró 19 y la que mostró todos 33 segundos. En este caso el top 10 gana en cuanto a rendimiento de poder mostrar una consulta visual, ¿no? En cuanto a los números totales, hay que tener en cuenta de que Power BI cuando procesa una información siempre manda a un encolamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir un encolamiento? Que si yo tengo acá, por ejemplo, dos gráficas y quiero agregar otra gráfica más, cuando comience a cargar todo, Power BI comienza a cargar en manera encolada. O sea, primero va a cargar esto, luego esto, luego esto. Entonces, los números que vamos viendo acá van también de la mano de un encolamiento de visualizaciones, ¿no? Va a comenzar a cargar el primero, el segundo, el tercero y así el último va a cargar. Y el último es el que va a demorar más, de repente porque va de manera encolada, entra una cola, ¿no? De una manera que hace que demore más, ¿ok? Pero en tema de visualizaciones es mejor mostrar, por ejemplo, los 10 primeros clientes a mostrar todo el total de clientes. Bien, ahora vamos a ver, bien, una herramienta que se llama Bravo, ¿ok? Esta herramienta ha salido recién hace 2 días, hoy día estamos 29 de marzo, el día 27 de marzo se publicó para esta herramienta que es muy interesante, ¿ok? En esta herramienta podemos hacer muchas cosas, pero principalmente lo que me llamó la atención fue el analizador de modelos. Bien, el analizador de modelos lo que va a hacer es conectarse al dataset de tu Power BI y analizar la cantidad de tablas, filas o columnas, disculpe, y en base a este análisis de columnas y tablas te va a indicar cuál de las columnas o tablas son las más pesadas dentro de tu modelo de Power BI. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacer esta conexión. He abierto el software que se llama Bravo para Power BI. Voy a abrir este que dice Attach to Power BI Desktop, conexión SQL, así se llama mi archivo Power BI. Voy a abrirlo y efectivamente me da un total de todas mis columnas, ¿ok? Todas mis columnas que están acá. Ha comenzado a hacer un análisis de todas las columnas que tengo en ese modelo y me dice cuál es la más pesada. Por ejemplo, en este caso me dice que Customer ID contiene pues o es la más pesada, igual le sigue Sheet Name, Sheet Address. Entonces muy parecido al visor de administrador de tareas que tenemos en Windows, que nos dice cuál es el proceso que más está consumiendo. Esto también nos da una ayuda, ¿no? De qué cosas tenemos en nuestra tabla y qué columna es la más pesada. ¿Y por qué columna? Porque Power BI trabaja de manera columnar. Entonces, si una columna que te está mostrando acá que tiene un peso, por ejemplo, de 500 megas, 600 megas, quiere decir de que es una columna que es demasiado costosa para tu modelo y la cual tú puedes retirarla, ¿no? Y al momento que tú retires, actualizas tu modelo y lo más probable que esto mejore el rendimiento de tu reporte Power BI.
Esta aplicación es muy interesante, también te da otras cosas, pero ya lo veremos en otra oportunidad, de repente en otro video explicando un poco más de esta herramienta. Pero principalmente me llama la atención porque puedes hacer un análisis, ¿no?, de cada columna y cuál es el peso total de esa columna para que tú tomes una decisión y puedas quitarlo de tu modelo, o en todo caso mejorar esa columna, ¿no?, de repente dividiéndola o haciendo otro tipo de acciones. ¿Ok? Bien.